hago contacto vía telefónica y a la distancia con un integrante se acaba de crear lo que es el Consejo de Psicología del Deporte del Estado de México. Y bueno, pero aparte él es catedrático, es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, iniciador de la psicología en muchos rubros, y todo es porque hoy es el día del psicólogo. Entonces me da mucho gusto saludar a la distancia a Juan Carlos Camacho Chacón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joel, con el gusto de saludarlos y agradeciéndoles el espacio aquí en la línea de lo que significa el sistema MIDET de radio y comunicación en México, en el Estado de México. Efectivamente, un día como hoy, pero de 1937, se genera el primer título, la primera licencia de ejercicio de la psicología en México, y es el motivo del por qué el 20 de mayo está dedicado o está considerado en México como el Día del Psicólogo en México. El clásico concepto que se tiene, si vas a ver un psicólogo es que estás mal de la cabeza, pero pues no necesariamente, ¿no? Bueno, hay que pensar que hoy la salud mental es una de las prioridades a nivel mundial, derivado obviamente del fenómeno de pandemia que tenemos, y que efectivamente hoy la psicología se ha diversificado tanto que no solamente es la salud mental, sino es para mejorar el rendimiento en muchas áreas. Y en México, desafortunadamente, hay fenómenos que nos llevan a que el psicólogo cada día tenga un mayor campo de acción, y es por eso que el día de hoy en el Estado de México, por ejemplo, pues hay 63 escuelas y universidades que ofrecen la carrera de psicología en todo el territorio mexiquense. No, qué interesante, sin lugar a dudas. Sí, y es que, bueno, iniciaba con ese concepto porque pues, es lo que se había mantenido durante muchos años, ¿no? De que no, pues si tú vas al psicólogo estás mal de la cabeza y que no de esto y lo otro, pero hoy en día es una necesidad, y más luego de lo que vivimos en la pandemia. Primero el confinamiento, y luego, bueno, pues el miedo, ¿no? De todo lo que se vivió, a salir, no salir, el de que veías que la estadística empezaba a tener nombres, y esos nombres a lo mejor eran tus amigos o eran nombres de familiares ya, y verla ya más cercano, eso complicó obviamente mucho el panorama, sobre todo al principio cuando no teníamos vacunas. Pues sí, Joel, y yo te puedo dar un dato estadístico. Al día de hoy, en México, hay 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes, lo cual todavía se dice que es un déficit muy grande de los profesionales de la conducta, puesto que hoy la población que ha sufrido, especialmente lo que tú mencionas, el fenómeno pospandémico, pues podemos empezar a describir que hay una serie de síntomas muy importantes en la población. Nada más imagínate tú que si las cifras oficiales nos hablan de más de 600,000 muertes, pues estás hablando de duelos de familias. Claro. Y el duelo pues es una de las áreas en donde la psicología forense, en donde hoy la psicología clínica pues está ávida de ofertar los servicios públicos y privados. Simplemente en el Estado de México te cuentas con 125 sistemas estatales del DIF, y pues cada uno de ellos tiene obviamente un área importante de psicología, no solamente infantil y de desarrollo, sino también una psicología que se aplica en el fenómeno pospandémico. Y es que, bueno, antes se hablaba de que era psicología industrial, psicología de clínica, y como especialidades así muy genéricas, y que sí siguen siendo de suma importancia, pero lo que tú hablas se ha diversificado tanto, y sí todavía se sigue requiriendo obviamente en el área industrial la materia de psicología. ¿Qué hace un psicólogo en el área industrial?
Bueno, mira, por supuesto que el área de recursos humanos siempre será importante el que se tenga un perfil ideal de un trabajador a un puesto específico en todos los niveles, desde el obrero menos calificado hasta el ejecutivo más importante de la empresa. Todos ellos pasan por un proceso de recursos humanos. También tenemos, por ejemplo, dentro de la psicología del trabajo, la psicología de la seguridad, la psicología de la higiene, de la mercadotecnia. O sea, está muy diversificado el área que antes se llamaba psicología industrial y ahora psicología organizacional, sin dejar a un lado que no es el única área que hoy se desarrolla en las universidades. La psicología del desarrollo es otra área que ha tenido mucho auge, pasando por la psicología de la educación, la psicología especial, la psicopedagogía, la logopedia, y bueno, obviamente ya pasas de esa área a el área propiamente de la educación, que es un área hoy de amplio desarrollo, el encontrar las habilidades de los niños para el desarrollo de su inteligencia, que hoy sabemos que además hay teorías innovadoras como la teoría de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, que es precisamente una de las áreas más afectadas por la pandemia en el caso de los niños que entraron en reclusión, los que dejaron de ir a la escuela, se ven muy afectados en su área socioemocional, porque pues parte importante del desarrollo del niño pues es el vivir con sus compañeritos y sus maestras. Sí, la sociabilización. Y bueno, un área también a destacar, el área de psicología del deporte, que también ha crecido a pasos agigantados y que hoy en día marca la diferencia entre lograr el resultado y no, porque no solamente es la preparación física, sino también ese trabajo mental que es determinante a la hora de una competición. Sí, pensar que la psicología de la actividad física y el deporte pues es una de las subespecialidades de la psicología social y de la psicología clínica que se unieron para ir encontrando el desarrollo de estrategias y de técnicas del pensamiento táctico, del control de las situaciones emocionales, de la motivación, de la atención, la concentración, la velocidad de reacción. Y bueno, nos pasaríamos aquí una buena parte de la tarde hablando de cuáles son precisamente el potencial que existe en las organizaciones de la actividad física y el deporte escolar, el deporte de desarrollo, detección de talentos deportivos, desarrollo de habilidades específicas por disciplinas, deportes con pelota, deportes de combate, deportes de resistencia, deportes individuales, deportes de grupo, cohesión de grupo, liderazgo. Bueno, el tema es enorme. Efectivamente, desde aquí nuestro más amplio reconocimiento y abrazo a todos aquellos psicólogos que se han subespecializado en la actividad física y el deporte. Pregunta a la gente, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Bueno, estamos hablando de salud mental en ambos casos. El psicólogo clínico es aquel que hace el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de alguna enfermedad mental sin el uso de medicamentos. Y el psiquiatra, sí, por su especialidad de medicina, pues, en el caso de los tratamientos que se dan en la salud mental, pues utiliza el fármaco o los fármacos como un elemento que coadyuve a la mejora de la salud mental. Esa es la primera gran diferencia entre la actividad psicológica y la actividad psiquiátrica. Muy bien. Bueno, algo más que desees agregar, Juan Carlos Camacho Chacón, catedrático, investigador en materia de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, integrante de este colegio de psicólogos del Estado de México recientemente creado. Pues claro que sí, un mensaje para la población que es muy amplia en el caso del auditorio de Radio Milet, es que si usted observa algún síntoma de depresión, de apatía, irritabilidad, insomnio, ira, agotamiento emocional, dificultades para la concentración, para la toma de decisiones, o ya pasando a los adultos mayores que presentan ansiedad generalizada, o un síntoma obsesivo de lavarse las manos y de incrementar el abuso de sustancias como el alcohol, pues no duden en recurrir a un servicio psicológico público o privado, donde encontrarán a un profesional que seguramente los orientará y los acompañará para tener más éxito en este regreso de la pandemia.
Muy bien, pues muchas gracias, estamos en contacto y gracias por el tiempo y la entrevista. Claro que sí, un abrazo, Joel, saludos al auditorio. Y felicidades a toda la comunidad de psicólogos del Estado de México y del país entero. Así es, un abrazo.